¿Qué tan lejos estamos de creer que la libertad es la esclavitud, la verdad es la mentira y la paz es la guerra? Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Con esta imagen que se puede apoderar de la mente y de la vida de todos sus gobernadores, hasta el grado de espiarlos a cada segundo con sus numerosas cámaras. La libertad, pues tiene que ver mucho con la capacidad de decidir, la capacidad de actuar, la capacidad de pensar y la capacidad de expresarte. Pero se tiene que considerar que dentro de la sociedad en la que vivimos no podemos ser completamente libres en ninguna de esas características. Por ejemplo, tu libertad de pensar queda limitada muchas veces a los modelos, por ejemplo, económicos que existan, o a los noticieros, por ejemplo, me dicen qué pensar o qué opinar en base a una línea que ellos tienen. La libertad, por ejemplo, de elegir es entre lo que los medios de comunicación me presenten como opción. Por ejemplo, me pueden decir qué te gusta consumir o cómo te gusta vestir. ¿Cuál es tu libertad para vestir? Bueno, la libertad de manera general es entendida como la capacidad de elegir. Podemos decir que es una de las virtudes que tiene el ser humano, que precisamente nos permite transformar y hacer a partir de los gustos e intereses de cada persona, nos permite decidir qué es lo que queremos para cada quien. En algunos tiempos existieron dictadores muy desquiciados como Hitler, entre otros, pero en algunas dictaduras, como la que se refiere al libro, promueven no tener una misma ideología y mismo promueve la ignorancia y la manipulación de los medios. ¿Qué diferencia hay entre manipulación y dictadura? Bueno, la diferencia es que, para empezar, la dictadura es un sistema político, ¿sí?, que se caracteriza precisamente por la manipulación, es decir, una forma de gobierno, un sistema político a partir de ciertas estrategias o de ciertas técnicas manipulan a toda una sociedad para poder mantener el control en la dictadura. Y en cambio la manipulación se puede dar incluso en sistemas democráticos, como es el caso de nuestra sociedad, que a pesar de que aparentemente vivimos en una democracia, vivimos bajo una manipulación mediática dirigida a partir desde los medios de comunicación en contubernio con el gobierno. Una serie de mecanismos que consisten en hacer que las personas tomen determinadas decisiones de acuerdo a un propósito ajeno a ellas. Y las dictaduras son gobiernos que se imponen. La dictadura es un régimen o una forma de gobierno totalitarista. ¿En qué consiste? En establecer políticas, criterios y lineamientos que se tienen que seguir, pero siempre guiados por la represión. En la dictadura son regímenes represivos. Uno dice lo que se tiene que hacer y la manera de someter o convencer es utilizando la fuerza policíaca. Vamos a suponer, yo quiero manifestarme, quiero hacer valer mis derechos, hacer que se escuche mi voz. Si esa voz atenta contra quien tiene el poder en el gobierno, inmediatamente manda el aparato represor. Y eso sirve como modelo para alguien más que quiera actuar con la libertad que estaba actuando yo. Es decir, caemos en un régimen de terror. La dictadura es eso, tener controlada la población a través del miedo y el temor, como lo que sucedió en Atenco. Y la manipulación tiene mucho que ver con esto, la manera en la que se crean o se difunden las mentiras, convirtiéndolas en realidad. Mediante la reflexión, el estudio, el pensamiento. Es básica la educación para poder ser libres. A través de que se les enseña a las personas la importancia de la libertad y la importancia de no vivir en regímenes autoritarios ni en regímenes manipuladores. Y la única manera de hacerlo es a través de la educación y a través de que las personas sean autocríticas y aprendan a criticar la vida y la sociedad en la que viven.
una visión crítica primero a los medios de comunicación masivos, como la televisión, por ejemplo, el periódico. Leer, informarse, participar, involucrarse en protestas, en la lucha social, el entender las causas de esos, por ejemplo, en el caso de la lucha social, por qué se están manifestando las personas. Se ve en los gobiernos, dicen que vivimos libres y la mitad del tiempo solo te manipulan. Y algunos dicen que cómo te gustaría vivir, qué te gustaría vivir y cómo deberías vivir, entre otras cosas. También te dicen que tú eres libre y en realidad no, porque todos somos manipulados. La manipulación no solo se da en los gobiernos, sino también en otros lados. Del imperialismo y de la clase dirigente. Al pasado o al futuro, a una era en que el pensamiento sea libre. Desde la era del Gran Hermano, desde la era de la policía del pensamiento, un hombre muerto os saluda.